Bueno, miren, de la historia de Cuauhtémoc Píchila se sabe mucho, pero al mismo tiempo está desaparecido. Pichila desapareció porque vino la guerra de castas, se quemó la iglesia y se destruyó y se quedó en las ruinas. Cuando vivía en Pinar de mi mamá, así estaba la silla. Cuando mi mamá me dice que los indios lo quemaron, que vivían los sacerdotes acá y ahí que lo pescaron, lo mataron. Y también notamos que le dicen Cuauhtémoc. ¿Por qué? Ese ya fue un sobrenombre de los siervos. Cuauhtémoc de Píchila se localiza a 5 minutos de la ciudad de Izamal. El lugar perteneció a la Ruta de los Conventos y fue destruido casi en su totalidad. Los actuales pobladores cuentan su historia. El cuento de mis antiguos, que allá que ven esa cueva, allí entraban los primeros que fundaron el pueblo de Cuauhtémoc. Allá en esa cueva entraban a buscar agua para todo. Entonces, por eso ves que está tapada, le dicen Píchila es agua tapada. ¿Ah? Entonces pasó el año, los tiempos, cuando vino la libertad, entonces todos los esclavos de la hacienda de Bulat vinieron a fomentar lo que es la iglesia, ¿no? Fueron ante el gobierno a pedirle que fomente otra vez este pueblo. Entonces, el gobierno que era Salvador Alvarado, por eso la escuela de acá es Salvador Alvarado. Entonces les dijo, está bien, te los voy a dar, pero yo le voy a bautizar con el nombre de Cuauhtémoc de Píchila. Allí vino ese nombre, Cuauhtémoc. Entonces, pero su antiguo nombre, este pueblo es Píchila. La repoblación trae consigo cambios sociales y culturales que se reflejan en la fe religiosa de sus habitantes. La Virgen de la Candelaria, podemos cifrarla en el siglo XVII, después posiblemente de la construcción del gran convento de Izamal. La advocación de la Candelaria, bien es ya sabido que dentro de la Iglesia Católica es una devoción que se remonta al siglo IV. Hernán Cortés, en su paso de Canarias hacia México, trae la devoción de la Virgen de la Candelaria con un gran medallón colgado al cuello. Al llegar aquí a Yucatán y gran parte de México, va extendiendo a su paso la devoción de la Virgen de la Candelaria. La devoción desaparece, como repito, en el incidente o la incursión histórica de la Guerra de Castas, hasta bien entrado 1975, esta región sufre una repoblación y con el intento de la repoblación las gentes consiguen una advocación de la Inmaculada Concepción, la compran, la adquieren junto con el crucifijo. En la repoblación, cuando llegan, estaba todo destruido, no había nada, el convento, la iglesia estaban en ruinas, entonces la gente es foránea, ni siquiera es de aquí, es venida de otras regiones, de otros lugares. La Inmaculada Concepción viene a sustituir la devoción a la Candelaria, pero la gente ve en la Inmaculada Concepción a la Virgen de la Candelaria después de tantos años, ¿verdad? O sea, eso no lo pueden cambiar. La organización es un aspecto primordial para la gente de Píchila.
Ellos se encargan con previa anticipación de cubrir todos los aspectos de los eventos a realizar, como la vaquería, la corrida, la carrera de caballos y el baile popular. La fiesta de este año se lleva a cabo del 24 al 27 de marzo, con los cuidados necesarios para hacer de esta fiesta un evento inolvidable. Pues prácticamente en la primera, que hoy empieza, inicia lo que es la corrida de toros. Ya por la noche se hace lo que es la vaquería. Ya después, segundo día, como mañana, a ver el baile popular. El domingo a ver carrera de caballos. El lunes se hace la última corrida de toros. Y hasta allá terminamos en la primera semana de fiesta. Ya para la próxima semana, igual el sábado vamos a hacer baile, corrida de toros, lo que se hizo, lo que se hace en esta semana, ¿no? Y el domingo igual carrera de caballos, corrida de toros, que en esta vez vamos a traer a un recoñador. Y ya el lunes es cuando se termina la fiesta. Comenzamos con lo del tablado, todo eso. Todos los palqueros cortan su madera, le ponen guano, todo. Los fiesteros hacen lo que es la fiesta y te preguntan si quieres, porque ves cada año, ¿no? Hay personas que no lo quieren, lo dejan y dicen, pues lo que van a hacer la fiesta, pues si quieres agarra tu palco, tanto vas a pagar por cada palco. Lo que vas a pagar, tú no vas a pagar nada, lo que es ganado, nada. Ellos van a ver lo del ganado. Tú pagas lo que es tu cuota, ¿sí? Y es todo. Los preparativos comienzan con la construcción del tablado, una semana antes del evento. Cada palquero se encarga de cortar la madera y el guano para construir su parte. Existen asociaciones de palqueros, no es el pueblo en común el que levanta un tablado, que también se le conoce un ruedo, sino que existe una asociación de palqueros y que es una asociación a la cual no pueden pertenecer cualquier miembro de la comunidad, sino que es una asociación que se hereda de padres a hijos. Los padres palqueros heredan a sus hijos el derecho de hacer un palco y obviamente que ellos obtienen cierta ganancia independientemente de que después una parte de lo invertido, de las ganancias se tenga que dar al ayuntamiento por el derecho de la corrida. Las corridas de toros se realizan desde 1997, durante las 2 semanas que dura la fiesta los viernes, sábados y domingos. Las corridas de toros son una herencia española y desde el siglo XVI, prácticamente con la conquista, se empiezan a realizar las corridas de toros, generalmente, igual que como les he estado mencionando, íntimamente vinculadas con los festejos religiosos. En los pueblos hoy día podemos ver que en cada fiesta patronal se hacen un determinado número de corridas de toros inmediatamente después de alguna de las misas de precepto u obligatorias durante la fiesta. Después de la misa o antes de la misa se hacen las corridas. Se utilizan 3 clases diferentes de toros, los de lidia, los de renta y los cebús. Por lo general,
Para las corridas de inauguración se usan los considerados más peligrosos, los toros de lidia o toreados. Los cebús se torean a partir de la segunda corrida, siendo los primeros de la tarde, ya que estos son donados para su sacrificio y posterior venta de la carne. El tablado se desarma al día siguiente de la última corrida. Lo de la vaquería, eso es la primera semana de la fiesta. Es el primer día, así, lo que se inaugura, la cortada del listón ¿cómo se llama? De inauguración de la fiesta. Los señores que hacen la fiesta hacen sus invitaciones, invita a los vecinos del pueblo, de los que están cerca, todo lo que es Sutzal, Xanabá, Cantunil, Jolcá, aquí en Izamal, Sitilpech, Quimbila, todos esos son los que viven, son pueblos cerca de nosotros, así, que cada año vienen a lo que es la fiesta. Y en cada pueblo hay grupos de jaraneras que andan ellos cada año, donde hay fiesta, ahí van fiesta. Y nosotros están invitados, vienen entonces a la vaquería. Cada pueblo tiene su reina también. Porque ellos hacen su fiesta también, e invitan también a lo que es de acá y van también allá. Entonces cuando entren, anuncian, están entrando, vamos a suponer, están entrando Xanabá, están entrando eso, todo lo que es, se hace un ruedo entonces así, entre toda la vaquería entonces. Ya después entonces se corta el listón de inauguración, ya cuando se revienta todo lo que es ahí, los juegos artificiales y la cascada, todo eso. Entonces ya comienza lo que es la jarana, todo se baila lo que es la jarana. Las vaquerías tienen un origen un poco incierto en el tiempo. Estas estuvieron íntimamente vinculadas con las estancias ganaderas, donde se hizo coincidir la fiesta del herraje de las reses y en las cuales se marcaban para distinguirlas de un propietario a otro, con una fiesta en honor al santo titular de la población cercana donde estuvieran estas estancias ganaderas. Todas las fiestas patronales en Yucatán se abría con y se mencionaba así, el típico baile de vaqueras o mestizas.
Comienza la vaquería con la interpretación de los aires yucatecos, seguida de un popurrí de antiguos sones y jaranas. La vaquería yucateca es una fiesta que cautiva al visitante con los trajes de los bailarines. Unas veces en 2 filas y otras por parejas, los bailarines dibujan figuras en el suelo y al tronar de los dedos imitan el sonido de las castañuelas españolas. Los mestizos danzan con la blancura y elegancia de sus trajes, junto con la altivez del sombrero vaquero y el golpeteo persistente y varonil de las alpargatas. Ellas, deslumbrando con la hermosura de sus trajes en punto de cruz, que cae sobre la delicadez del cuello y en torno a la falda. La cabeza es adornada con un pequeño ramo de flores junto con un moño que sujeta las trenzas. Y al ritmo de la música se escucha el taconeo de las zapatillas de raso bordado. En el caso de Yucatán, que tenemos una única etnia, que es la maya yucateca, el traje se fue adaptando con elementos indígenas y elementos españoles. Esta vestimenta que hoy se conoce como mestiza realmente eran trajes de gala, o sea, el terno compuesto por 3 piezas profusamente bordado, etc. Eran los trajes de gala que se utilizaban en las fiestas y no se utilizaba estrictamente por la población indígena, aunque después la población indígena la va adoptando. La carrera de caballo, eso se hace cada año. Se hace cada año y no son personas son las personas que lo hacen acá, pero vienen de diferentes pueblos, son vecinos de cada pueblo, ahí traen todo lo que es el caballo. Entonces, entre ellos, a la hora de la carrera, se ponen de acuerdo con quién va a correr y qué se va a hacer, se va a apostar, según lo que quieran apostar. Señores, aquí me tienen a entregarles toda mi alma. Hay un camino entonces todo recto así, porque mayormente lo que se busca es un camino recto para la carrera de caballo. Nunca se pone, ¿cómo se llama? Camino de curva, porque hay veces el caballo está yendo y él se puede doblar de golpe y puede botar lo que es el jinete.
Entonces se hace todo recto. Y en medio se pone la división entonces, en dos lados, ¿sí? Así el caballo no se va a unir con el otro. Ya en medio tiene una división y va a correr, así sale corriendo todos los dos. Cuando empieza entonces a correr, como que a los 500 metros llega, según lo que van a pedir los corredores. Si piden 450 metros, se baja, si no, 500, según lo que corre el caballo. Las carreras de caballos son de reciente realización en la fiesta de Pichilá, pues llevan apenas 4 años de realizarse. La organización de estas lleva alrededor de 3 semanas, pues invitan a jinetes de municipios aledaños a la comunidad, además de rentar los cajones que se utilizan. Los 10 a 12 jinetes invitados participan en 6 u 8 carreras que se efectúan a lo largo de la fiesta. En cada una participan 2 caballos que recorren una distancia que va desde las 150 a las 250 varas, con un tiempo mínimo de recorrido de 10 a 11 segundos. En estas competencias participan 2 tipos diferentes de razas equinas, los cuarto de milla ligeros y los árabes, de los cuales su precio varía entre los 20 y los 30,000 pesos. El ganador de la carrera se lleva un porcentaje de las apuestas que se realizan durante la competencia. Bueno, hacemos una invitación a las personas que están viendo, que vengan a visitar Cuauhtémoc. Es un pueblo bonito y es un pueblo que la gente es amable. La gente que vive en Cuauhtémoc, todos los que quieren visitarlo, que vengan a visitarlo. Cuauhtémoc. No está muy lejos de Izamal para ir a Cuauhtémoc. Hay que visitar el cenote de Cuauhtémoc y la iglesia de Cuauhtémoc y las fiestas que hacen cada año. Se pone bonita la fiesta. La historia se va escribiendo, perdiendo y construyéndose. Al mismo tiempo que Cuauhtémoc Pichilá abre sus brazos y te invita a conocer su historia y su alegría en la celebración de la Virgen de la Concepción.